Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a tratar de un tema que sufren muchos pacientes y que seguramente mucha gente se va a sentir identificada. ¿Os suena eso de, es que yo hago las cosas muy bien, como poco, no consigo perder peso, no sé lo que me pasa? Al final todo esto crea una frustración al paciente y esto hace que haya abandono y al final pues el paciente aumente incluso el peso y venga con enfermedades asociadas. Soy Roberto Oliver, director de NutriTrain Clinic. Comenzamos ya este vídeo. A lo largo de más de mis 10 años de experiencia son innumerables las ocasiones de los pacientes, del número de pacientes que entran a consulta y cuando le estamos haciendo la valoración inicial en su ficha técnica nos dicen, pero es que yo hago las cosas muy bien y no pierdo peso, no consigo perder peso. Estamos hablando de pacientes, pues no solo de pacientes que tienen una patología de sobrepeso y patologías asociadas, sino incluso el deportista que le hace falta perder 2, 3 kilos, 4 kilos para mejorar su rendimiento deportivo y no consigue perder peso. Pues bien, mi primer planteamiento cuando estamos haciendo la valoración inicial es preguntarle al paciente, oye, ¿y tú a qué le llamas hacerlo todo bien? ¿No? Porque muchas veces te pones a escucharlo, es que simplemente no le dan importancia a las pequeñas cosas. Y uno de nuestros lemas en nutrición es que las pequeñas cosas son muy importantes, casi más que las grandes cosas. Porque, por ejemplo, si tú te saltas la dieta con un solomillo a la pimienta, te saltas la dieta con un pastel, al final son cosas llamativas y que te hacen recordar que tú te estás saltando la dieta. Entonces, al final, tú cuando te apetece otra vez liarla un poco y saltarte la dieta, tu cabeza te dice, oye, que ayer te la saltaste. Entonces como que lo contabilizas y es más fácil controlar. Pero ¿qué ocurre con esas pequeñas saltadas de dieta que luego empiezas a preguntar al paciente y no te das cuenta? Pues por ejemplo, ¿comes pan en las comidas? Normalmente, hombre, sí, claro, sí como pan. Bueno, pues si nos ponemos a pensar, el pan y la pasta, por ejemplo, los macarrones, nutricionalmente son muy parecidos. Y si son muy parecidos, es como si estuviese acompañando todas las comidas que tú haces con macarrones. Por ejemplo, si yo me como un pescado blanco con verduras y como unos trozos de pan, pues al final es como si ese pescado llevara un poquito de macarrones o un poquito de patata o un poquito de carbohidratos. Y si tu intención era reducir el carbohidrato o nuestra intención era reducir el carbohidrato, resulta que no lo estamos haciendo porque tú lo estás metiendo y ni siquiera te das cuenta de que eso no debería de estar siendo, por ejemplo, ese día. O el paciente que le preguntamos que si lo hace todo bien y dice sí, o si come pan, dice sí, pero no, pan no, pero por la noche meto unos cuantos picos de estos de pan integral, ¿no? O de pan. Pues al final resulta que el paciente muchas veces se cree que eso no es pan o que eso no contabiliza. Entonces, la frustración que siente es simplemente porque están metiendo una cantidad muy alta de azúcares por la noche que justo le está impidiendo que su balance entre la energía que gasta y la que entra pues no sea a favor de la pérdida de peso. Entonces esos pequeños detalles son muy importantes tenerlos en cuenta, como cocinar con demasiado aceite. Es decir, el aceite de oliva en crudo tiene propiedades muy buenas, eso ya lo conocemos, el aceite de coco incluso también. Pero ¿qué ocurre? Que al final son calorías. Entonces, si nos pasamos de esa cantidad saludable, pues al final resulta pues que estoy metiendo demasiadas calorías y entonces o hago mucho ejercicio o mi metabolismo está súper sano y hay una máquina de quemar calorías, pues o no voy a conseguir perder peso. Entonces cuando al paciente le dices que cuánto aceite utiliza, que cuánta restricción hace de aceite, pues normalmente es que utilizan mucho aceite o no le dan importancia. Entonces es muy importante recordar que muchas veces no es el alimento el que lleva el contenido calórico prácticamente, sino el modo de elaboración es lo más importante. Yo pongo siempre un ejemplo muy exagerado con los pacientes, que digo, mira, una hoja de lechuga va bien para perder peso, ¿no? Y me dicen sí, y yo le digo, bueno, si a esa hoja de lechuga le pones un trocito de mantequilla en lo alto, ¿sigue siendo la misma hoja de lechuga o ya es mantequilla con lechuga? Es decir, el modo de elaboración, el modo de alinear, si lleva mayonesa el plato, si lleva nata el plato, que hace que su composición cambie por completo,
pues ya no está siendo un plato de lechuga o un plato de champiñones salteados, ya está siendo nata con champiñones o un plato que está haciendo que suba muchísimo el contenido calórico y el contenido a lo mejor de grasa saturada. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta si de verdad desde el punto de partida es correcto, si hacemos las cosas bien. Normalmente no es así. El segundo punto importante, o casi el primero se podría decir también, es cómo tú estás a nivel sistémico. ¿Cómo está tu sistema? Roberto, es que mi vecina, la de enfrente, viene y pierde peso con mucha facilidad. ¿Y yo por qué no pierdo peso? Parece a veces que es que queremos más a un paciente que a otro, y no es así. Simplemente que lo que le vale a tu vecina no te vale a ti. ¿Por qué? Pues porque simplemente tu sistema puede que no esté en las mismas condiciones de salud que la que tiene tu vecina. Recordar que yo siempre digo que para cualquier tipo de evolución, tanto deportiva, de rendimiento deportivo, de mejora en el peso, de mejora de salud, lo más importante es la salud. Si no hay salud, no vamos a conseguir ni mejorar las marcas, ni conseguir perder peso de forma saludable, ni mil cosas que nos propongamos, porque la salud hace que el funcionamiento del sistema hormonal, que el sistema endocrino, que el sistema digestivo, que el sistema de autofagia, que el sistema de eliminación de grasas, que todo funcione bien. Si no hay salud, eso no va a funcionar bien. ¿Cómo funciona un tobillo que está un poco inflamado? Pues mal, a lo mejor te permite correr o te permite trotar, pero ¿cómo trotas? Trotas mal, entonces el rendimiento es malo. Por lo tanto, si nuestro sistema está inflamado o padece algún tipo de enfermedad que influye directamente en hormonas que están relacionadas con la pérdida de peso, como las hormonas tiroideas, ya sabéis, por ejemplo, que la elevación del cortisol por estrés o simplemente porque tengo mucho sobrepeso y mi tejido adiposo está inflamado y eso puede estar causando que haya un desequilibrio hormonal, la T4 no se transforma en T3, por ejemplo. La T3 es nuestra hormona quemadora, nuestra hormona metabólicamente activa. Entonces, ¿cómo le pido yo a mi cuerpo que pierda como una persona que está perfecta cuando mi cuerpo no lo está? Si luego llegamos y te mandamos esa analítica que cuesta tanto dinero, te la haces y sale casi todas las cosas mal, ¿eh? Otra muralla que nos encontramos, que ya lo hemos comentado en otros vídeos, es que las analíticas que mandan normalmente la Seguridad Social o tu médico de cabecera no suelen ser muy completas. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de protocolos en la Seguridad Social que no dejan dar un paso sin haber dado otro antes. Entonces es muy común preguntarle al paciente que si padece algún tipo de patología tiroidea y que diga que no, que ya me han hecho la analítica y que todo sale bien. El otro día, cuando estuve impartiendo un máster, me acuerdo que tengo una diapositiva hecha que es un poco trampa, donde aparece la TSH, que es lo que te hace siempre la Seguridad Social normalmente, aparece en buenas condiciones, es decir, en los valores preestablecidos, que por cierto son muy amplios. No es lo mismo una persona que tenga de TSH 1 que la que tenga 4,5. A lo mejor están los dos dentro de margen, pero no es lo mismo el funcionamiento, ¿entendéis, no? Y resulta que todos los alumnos del máster decían que sí, que estaba bien. Por lo tanto, el diagnóstico, ¿cuál sería en consulta con el paciente? Sería, oye, pues de tiroides estás bien, por lo tanto no tiene influencia en tu pérdida de peso. ¿Qué ocurre? Que cuando le doy al botoncito y se quita lo que estaba tapando parte de la diapositiva, aparece el resto de hormonas tiroideas mal. Aparece la T3 mal, la T4 al límite, la T3 reversa. El coeficiente entre T3 libre y T3 reversa aparece mal. Los anticuerpos tiroideos en el límite o incluso un poquito elevados. Y resulta que le digo, ya no está tan bien, ¿verdad? Entonces, una persona, por ejemplo, me acuerdo de una paciente que medía unos 60 o no llegaba a unos 50 y tanto y pesaba 140 kilos, una mujer, nunca se le ocurrió al médico hacerle una analítica de perfil tiroideo completa. Le hacía la TSH y le salía siempre bien. ¿Qué ocurrió? Que cuando nosotros realizamos la analítica fuerte, la analítica completa, pues estaba todo mal, menos la TSH. Y así estaba la pobre, que no había manera, incluso con una restricción calórica muy bestia, de perder peso, porque su sistema está inflamado. ¿Cuántas veces también nosotros que recomendamos tantas herramientas nutricionales como el ayuno intermitente, como la dieta cetogénica, como intentar, como he dicho, el ayuno intermitente, alargar las comidas lo máximo posible, y resulta que te encuentras un paciente que tiene un sobrepeso brutal y le preguntas que cuántas veces come al cabo del día y te dice que una? O sea que
lleva realizando un ayuno intermitente 7 años, pero ayuno intermitente incluso a lo bestia. Luego sí, en esa comida que come, a lo mejor come un poquito más de cantidad y la alimentación que sigue en esa comida no es buena, pero por mucho que coma en una comida no va a alcanzar las calorías necesarias. Entonces, ¿por qué ese paciente que realiza un superayuno intermitente no pierde peso? Y mira que yo soy un defensor del ayuno intermitente. ¿Qué ocurre? Pues que cualquier herramienta, como la dieta cetogénica, el ayuno intermitente y la dieta hiperproteica, cualquier herramienta llevada al extremo no es beneficiosa y deja de tener los beneficios que nosotros buscábamos, como la autofagia, como la activación de la ruta MPK, que ya sabéis que es la ruta dedicada a la pérdida de grasa, a la eliminación de sustancias no deseables, y el metabolismo como modo de defensa por esa herramienta llevada al extremo resulta que se paraliza, deja de producirse bien la hormona tiroidea, deja de producirse ciertas hormonas que están relacionadas con la pérdida de peso. Así que ya lo he advertido muchas veces que cualquier herramienta no controlada y llevada al extremo, pues en vez de beneficio te va a dar perjuicio. Entonces, ese paciente, incluso cuando le reordenamos la alimentación y le obligamos a hacer el método tradicional, ¿no?, que hacíamos antes de comer 4 o 5 veces al día, mágicamente su metabolismo se vuelve a activar, todo su sistema hormonal se vuelve a activar y empieza a perder peso. Por lo tanto, lo que le sirve a un paciente no le sirve a otro, pero normalmente todas las herramientas son beneficiosas, pero sacadas de contexto y llevadas al extremo van a dejar de ser beneficiosas, y no solo eso, sino que van a ser perjudiciales y pro enfermedades. Otra cosa más, el llamado botón mágico. Nuestro metabolismo no tiene un botón donde nosotros pulsamos y le decimos, como si fuese un surtidor de gasolina, quiero 10 euros, 20 euros. Es decir, yo no le puedo dar a un botón y decir, quiero perder 1 kilo por semana, medio kilo por semana, quiero perder toda la semana. Si tú haces todo bien, todas las herramientas bien que nosotros te indicamos, todas las estrategias nutricionales que nosotros te indicamos, practicas deporte, pero tu organismo no reacciona al momento y necesita un periodo que puede ser de 1 mes, de 2 semanas, de 6 meses, de 7 meses, tienes que saber que tú ya estás haciendo los pasos correctos y que está todo ya empezándose a ajustar dentro para que el objetivo, por ejemplo, que en este vídeo que estamos hablando de la pérdida de peso, se empiece a dar. Lo que no puedes pretender es que el cuerpo pierda lo que tú has leído en una revista o lo que hace tu vecino o lo que tú crees que tienes que perder. Primero, pues porque la teoría de la nutrición habla de perder aproximadamente medio kilo por semana. Hay pacientes que pierden 1,5 kilos a la semana y no están contentos. Y eso no es así. Nosotros tenemos que entender que nuestros cambios hormonales, nuestros diferentes mensajes que nosotros le mandamos al cuerpo, pueden requerir un periodo corto de tiempo o puede necesitarse más tiempo. Cuando nosotros venimos de engordar, de una vida de sobrepeso, de una vida donde mi sistema, mi cuerpo lleva 10 años o 15 años inflamada, con la grasa inflamada, con un sobrepeso muy grande, yo no puedo pretender, puede que sí, pero no debo de exigir perder peso de forma muy rápida y de forma saludable, donde se mantenga la musculatura prácticamente y donde solo se pierda grasa, a mi cuerpo. No, porque tú le llevas dando un mensaje de 15 años de, oye, engorda, ponte súper gordo, crea enfermedades, inflama la grasa, que no funcione bien el tiroides. Tú llevas mandándole 15 años ese mensaje, o 5, lo que sea. ¿Cómo tú pretendes que en 2 semanas, en un mes, incluso en 1 mes y medio, tu cuerpo ya haya entendido perfectamente el mensaje de perder peso y de no fallar nunca, y de perder el peso que tú quieres, y de perder el peso que tú crees que te mereces porque haces 1 hora de deporte al día y porque antes no lo hacías y ahora sí lo haces? Hay pacientes que sí, que tienen una respuesta metabólica súper fácil, súper bien, enhorabuena, pero hay pacientes que no. Y entonces, la única solución que no es abandonar, llegar a esa frustración cuando llevas 2 semanas y has perdido solamente 1 kilo, entre comillas solamente, o has perdido 700 gramos o no has perdido nada. Es decir, y yo te lanzo a ti una pregunta, ¿cuál es el camino? ¿Abandonar, seguir haciendo lo que te ha llevado a estar con 30 kilos de más y volver dentro de 1 año con 1 año más, es decir, tu cuerpo con 1 año más de sufrimiento, 1 año más de edad, 1 año más viejo, por lo tanto va a funcionar peor?
y lleva ya un año más lesionado y viene dentro de un año arrepentido de haberlo abandonado e intentarlo otra vez, eso no sirve para nada. El abandono no sirve para nada. Por lo tanto, entre el paciente y el nutricionista tiene que haber un consenso de adecuación dietética para que haya una buena adaptación, una buena adherencia del paciente a la dieta. Eso es súper importante. Gustos, preferencias, alternativas, saciedad, todo eso es un consenso donde cada semana el paciente y el nutricionista tienen que hablar para ver cómo llegar a un acuerdo donde el cuerpo del paciente no entre en un estado de estrés, de sufrimiento y a la vez esté comiendo los nutrientes necesarios para tener una pérdida de peso de forma óptima. Así que todas esas cosas son súper importantes, porque no solamente es que tú comas lo que yo te digo, sino que tú comas lo que nosotros te decimos, los alimentos que sean similares y sobre todo que tú entiendas que tu vida es fantástica comiendo este tipo de alimentos y que este tipo de alimentos no es un sufrimiento, porque te das cuenta que comes prácticamente lo mismo que comías antes, quitando 4 cosas, pero cambiando un poco los modos de elaboraciones o quitando ciertas cosas a ciertas horas. Así que no es tan difícil, pero no tenemos un interruptor, un botón donde digamos, bueno, pues ya llevo 15 años haciéndolo mal, le doy al botoncito y mi cuerpo ya mágicamente, que ya no es un cuerpo lesionado, ya empieza a funcionar súper bien. Ya pierde peso súper bien y ya consigue los objetivos de forma súper rápida. Pues me temo deciros que esto no es así. Y por último, hablar de la alergia al deporte. Muchos pacientes que intentan perder peso son alérgicos al deporte, como yo le digo de forma más jocosa, ¿no? Pacientes con 30 años, con 32, con 25, que prácticamente le habla de hacer deporte y te miran así con una cara como diciendo te odio y te acabo de conocer, ¿no? Bueno, sabéis la importancia del deporte no solo para perder peso, sino para generar receptores musculares, ya sabéis que tienen que ver con la resistencia a la insulina y con nuestro, por consecuente, con nuestro correcto funcionamiento de nuestro sistema insulínico y de aprovechación de nutrientes, sobre todo de los azúcares, para que no se acumulen en forma de grasa y para que no haya ningún tipo de enfermedades relacionadas con la resistencia a la insulina, que ya hemos hablado en otros vídeos y no voy a contar aquí para no daros la paliza. Así que practica deporte, que yo sé que es una obviedad, que lo comenta todo el mundo, pero ya no solo a nivel estético. Practica deporte porque vamos a tener muchos beneficios a nivel neurológico, liberación de endorfinas, serotonina, dopamina, que son hormonas relacionadas con la felicidad, con el entusiasmo, con el autocontrol. Por consiguiente te vas a sentir mucho mejor. ¿Cuántas veces llega el paciente sin incluso haber perdido mucho peso y ya me empieza a comentar lo bien que se empieza a encontrar, que se encuentra motivado, que se levanta con ganas de hacer cosas? Y es simplemente porque esos cambios ya en la alimentación están empezando a hacer un efecto menos visible, que es ese cambio ya de mentalidad, ese cambio de neurotransmisores, de hormonas, que están ya empezando a favorecer que en el futuro sí que tengamos un buen resultado en cuanto a la pérdida de peso. Por último, me queda recomendarte, sobre todo, que la única solución que tienes es el deporte, la alimentación, tener un open mind, abrir la mente para ir incluyendo nuevos alimentos, nuevos hábitos en tu vida que tú creías que eso no era bueno y nuevas prácticas deportivas que te van a venir súper bien para tener un estado óptimo de salud. Y te aseguro que teniendo un estado óptimo de salud de forma mágica, todo tu entorno económico, amoroso, de amistades, de felicidad, va a cambiar de forma favorable. Imagínate, es lo mismo dar un paseo por la naturaleza, medio muriéndote, hecho polvo, asfixiado, sobreviviendo y luchando, mirándote tus propios pies, diciendo, Dios mío, que se acabe este paseo. ¿O es lo mismo eso que salir con tus amigos, con tu pareja, a disfrutar de ese paseo, aprovechando que se cruza una cabra montés, aprovechando que hay un río que lo puedes saltar? Es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Entonces, al final, de forma indirecta, nos va a traer también felicidad y estado de bienestar. En este vídeo te he explicado algunas de las causas que pueden hacer que fracases en tu intento de la pérdida de peso. Haremos muchos más vídeos instruyendo al paciente en qué herramientas podemos utilizar para perder peso, pero como he dicho en este vídeo, por favor, dale a tu cuerpo el tiempo que necesita sin frustraciones. Cada vez que te peses no puede ser como una especie de batalla entre tú y la báscula para ver si hemos conseguido el objetivo que tu mente se había creado de forma imaginativa y creativa y que realmente tiene poco que ver con la realidad de tu pérdida de peso. No te fijes en nadie, fíjate
en tus herramientas, juega tu partida de ajedrez con tus piezas y no con las de otra persona que tiene otro tipo de vida, otro tipo de sistema y otro tipo de hábitos. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que os sigan gustando estos vídeos, dadle a like, no olvides de suscribirte, darle a la campanita y seguirán llegándote alertas sobre nuestros vídeos de nutrición, entrenamiento y todo lo relacionado con la salud. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!